Aquí estamos ya en nuestra mesa coloquio y hablamos de las fobias. Le presento a nuestros invitados. Nos acompaña Carlos Calatayud, ingeniero, y padecía fobia a volar. Bienvenido. Sí. Las ratas no te dan fobia, ¿verdad? Te la voy a poner aquí. Estás tranquilo, ¿verdad? No pasa nada. Sí, esto sin problema. Aquí, con la rata. Te la voy a colocar aquí. Bueno, también nos acompaña Mar Alcolea, psicóloga. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Nos acompaña también Maricruz Sánchez, neurofeedback del Centro Médico de Seseña, psicóloga también. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a dejar a la rata en su sitio. Y una servidora. Hoy hablamos de las fobias porque cada vez son más las personas que sienten o tienen fobia a algo. Ayer yo leía algo sobre la fobia social, una fobia que cada vez está poniéndose, por decirlo de alguna manera, más de moda. Mar Alcolea. Fobia social, como no, el miedo a no ser aceptado, ¿no? A no poder estar integrado en un grupo siempre va a ser uno de nuestros mayores miedos. El mayor miedo que tenemos es la soledad, el aislamiento y el no ser aceptado con un grupo. Con lo cual mucha gente tiene fobia social, o por lo menos pequeños, ¿no? Pequeños matices de que no, a veces no es fobia, a veces simplemente es un miedo intenso, pero lo vamos a notar por esa repercusión que tiene a nivel social. No somos capaces de relacionarnos, no somos capaces de tener una pareja o de abrirnos. Pero ¿no? Las fobias, Maricruz Sánchez, que trabaja las fobias de diferentes métodos, se pueden superar. Se pueden, claro. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo porque, Carlos Calatayud, tú tenías un miedo terrible a volar. Sí, relativamente. O sea, yo cuando subía al avión, la verdad es que me ponía bastante nervioso, taquicárdico, una crisis de ansiedad fuerte. Al final volaba porque viajar te gusta, pero lo pasaba muy mal. Y estás volando sin problema. Ahora nos cuentas de después tu experiencia. Antes queremos que vean ustedes un reportaje que ha preparado nuestro compañero David López del Moral, a ver si los castellano-manchegos y los extranjeros que visitan Toledo tienen fobias o no. Actualmente 1 de cada 10 personas sufre algún tipo de fobia, pero atención porque existen más de 250 versiones estudiadas y reconocidas. Pero, ¿cómo combatirlas? Veamos. ¿A qué tiene fobia la sociedad? ¿Va? ¿Qué tal? ¿Usted sabe lo que es una fobia? De asco o te produce algo dentro. ¿Usted tiene fobias a algo? Insectos. A mi esposa molesta. Estar en pecado. Tarántula. Al principio no. Quítamela, qué miedo. Es una heroína. A los toros. ¿Y usted sabía que 1 de cada 10 ciudadanos tiene fobia a algo? Algo tengo entendido de que tengo amigos que tienen fobia. ¿Qué consejito le damos a la gente que tenga fobia que no pueda vivir con ella? Que todo esto en la cabeza. Lo mejor es que viva con ella. ¡A las paces con la rata! ¿Ese es tu consejo? Yo creo que sí. Venga, vamos a ver cómo te vas con la rata. Respira. Respira. Lo han comprobado ustedes mismos. Pánico, taquicardia, sudoración, falta de respiración. Señoras, señores, veamos cómo podemos acabar con estos síntomas. Margarita, quiero que te fijes bien en ese monitor y que observes lo que nos hemos encontrado en la calle. Sí, terror. O sea, hay gente que ve una rata y posiblemente esté cercana al desmayo. ¿Podemos acabar con estos miedos, Margarita? Que es lo que la gente se preguntaba en casa. Fíjate, con estos miedos se acaba afrontándolo. Es decir, hay que hacer exposición, una exposición progresiva a tus miedos para que tu mente y tu cuerpo se vayan habituando. Y es que este es el secreto para superar las fobias. Hay que enfrentarse a ellas. Señores, mírala a ella, qué mujer, coraje. ¡Oh, my God! Ay. A ver si se vencen las fobias enfrentándonos a ellas. ¿Y quién mejor lo sabe que Carlos Calatayud, que tenía pánico, como les decimos, a volar y por fin ha conseguido montarse en un avión y no tener taquicardias? Sí, básicamente eso. Indispensablemente con la ayuda del curso que da Air Europa, que para mí la persona que lo da, que es Alfonso Bertolano, es la clave de todo el éxito. Pero básicamente es que durante ese curso lo que te explican, como han dicho los compañeros y en el reportaje, es exponerte. Te explican un poco qué es lo que tú sientes cuando estás en ese momento de ansiedad y en tu fobia concreta, qué es lo que sientes. En mi caso era durante el vuelo, en un avión. Entonces lo que te hacen, te explican qué es lo que está pasando y cómo separar lo que tú estás sintiendo de lo que realmente está pasando en el avión. Queremos que ustedes también participen en nuestra mesa llamando a 925 28 87 91 y nos cuentan sus miedos, sus fobias. Nosotros hemos frivolizado un poco con este vídeo, pero también es una manera de mostrarles y de contarles que hay que exponerse a estas situaciones y así es como se vencen. Maricruz. Exactamente, que exponerse necesita, como decía compañero, pues una serie de herramientas, ¿no? Y poder llegar a gestionar aquellas emociones, ¿no? Que están apareciendo y aquellos síntomas físicos que muchas veces es los que más miedo dan, ¿no? El tener esos síntomas físicos.
Síntomas y miedos que afectan a más parte de la población de la que ustedes se piensan. Vamos a ver unos gráficos muy ilustrativos para que ustedes se sitúen. Fíjense en este primer gráfico que les vamos a mostrar a continuación. Un 5% de la población mundial, padece alguna fobia a agua, es decir, una de cada 10 personas, ya lo contaba también nuestro compañero David López del Moral, padecen algún tipo de fobia, una de cada 10 personas. ¿Quiénes son las que más fobias padecen? Pues son las mujeres. Fíjense, los síntomas afectan más a las mujeres que a los hombres, en un 5% a las mujeres y aproximadamente en un 1,3% a los hombres. Ahí estaría también ese otro gráfico que nos deja claro que parece que somos las mujeres las que tenemos más fobia que los hombres. Y en ese dato que ustedes están viendo que 1 de cada 10 personas pues tienen esa fobia, ese miedo. Las fobias más habituales. Existen más de 250 fobias reconocidas. Las más habituales, el miedo a las arañas, la aracnofobia, la sociofobia, miedo a ser juzgado negativamente por la sociedad, quizá una de las que están ahora más en incremento. También tenemos aerofobia, miedo a volar, como le pasa a nuestro amigo Carlos Calatayud, o la claustrofobia, ese miedo a los espacios cerrados, o también la acrofobia, ese miedo a las alturas. Hay tantas fobias, Mar, como miedos podamos tener en nuestra vida. Totalmente, como elementos, ambientes o personas haya, ¿no? Se puede tener una fobia a cualquier cosa. Lo peor de la fobia es que es irracional. Ninguna persona va a decir coherentemente de que sí, que es verdad. O sea, se reconoce que es un miedo exagerado y aún así no se pueden controlar esas taquicardias, esa presión torácica, esa sudoración cuando nos exponemos a ese estímulo fóbico. Con lo cual, no solo la exposición, sino intentar ver qué cosas están influyendo en ese elemento, ¿no? Qué simbolismo hay detrás de ese miedo a las arañas o miedo a las alturas, o cosas súper curiosas, como hemos visto en consulta, como miedo al agua del mar o miedo a los pájaros. Miedo al agua del mar, a los pájaros, pero ¿se pueden superar? ¿Qué técnicas hay para poder mitigar esos síntomas de los que nos hablaba Mar Alcolea? Bueno, hay bastantes, ¿no? Aquí el compañero comentaba el curso específico que nos estaba comentando, ¿no? Detrás de cámara en qué consistía. Y nosotros trabajamos con otro tipo de técnicas que sobre todo ayudan, por un lado, a gestionar esos síntomas físicos que Mar describía, ¿no? Sobre todo con neurofeedback, que lo que ayuda es a autorregular y enseña al cerebro, entrenándole, para que pueda gestionar esos síntomas ¿Cómo físicos. se entrena el cerebro para superar esos síntomas? Porque la palabra neurofeedback nos deja a todos hoy en la redacción, lo comentamos. ¿Qué es el neurofeedback? Claro, os cuento en qué consiste una sesión porque así lo vais a entender mucho mejor. La idea es que la persona se sienta cómodamente para mirar una pantalla. Tiene conectados unos sensores en la cabeza que están conectados con un ordenador en el que vamos viendo cómo está trabajando el sistema nervioso, y lo que está viendo la persona es esa pantalla en la que va a recibir el feedback. Cuando su sistema nervioso se altera, se activa, lo que ve de forma pasiva y de forma que entienda, porque nosotros, salvo los síntomas físicos, no sabemos cómo se está moviendo nuestro cerebro por dentro, no tenemos cómo saberlo, ¿no? Entonces, este neurofeedback lo que nos ayuda es a entender que en ese momento se está alterando y entonces, de esa forma, como os decía, pasiva, no invasiva, empieza a regularse el sistema nervioso. Por eso decíamos que es entrenar la autorregulación y ayuda mucho para compaginarlo con técnicas que comentabas, ¿no? Pues de relajación progresiva y demás, sobre todo porque hay muchas personas que tienen miedo a relajarse, ¿no? Están en ese estado constante de alerta, ¿no? Tanto miedo durante tanto tiempo genera ese estrés crónico que están disparadas en muchos momentos. Entonces vivir con esos niveles, ¿no? de estrés, de cortisol en el organismo, en lo que supone, ¿no? Para el sistema inmunológico y demás, pues genera muchas complicaciones. Entonces neurofeedback ayuda y facilita la integración de técnicas más tradicionales, como puede ser cualquiera de las técnicas de relajación, la muscular progresiva, mindfulness, que ahora está también muy de moda y que ayuda muchísimo, ¿no? Y consigues poco a poco ir superando, porque yo supongo, Carlos, que la primera vez que te montas en un avión después de pasar por ese curso para superar ese miedo, ¿cómo fue esa experiencia, si no la puedes narrar? Pues cuando te sentaste de nuevo en el asiento. La experiencia fue recientemente, hace un par de semanas, volando con amigos a Berlín, un viaje de placer. Y sí que es cierto que es lo que le comentaba a las compañeras, que magia no existe. O sea, tú vas a un curso, te ayudan, te dan una serie de técnicas, una serie de ideas, pero tú tienes que entrenarlo, tienes que practicarlo. En ese primer vuelo, evidentemente,
todo no va perfecto en tu cabeza porque tienes muchos pensamientos, todos muy acelerados y muy rápidos, pero bueno, sí que es verdad que vas intentando tranquilizarte, pensando en lo que debes, en lo que no debes, aplicando los pequeños trucos que te han enseñado, y la realidad es que a la vuelta, en el tercer vuelo que teníamos, pues sin problema, o sea, como si hubiese subido en tren. Seguro que puedes ayudar, tanto tú como Maricruz y Mar, a nuestra invitada que está al otro lado del teléfono. Nos llama de Rosario, nos llama de un pueblo de Toledo, de Aldeanueva. Muy buenos días, ¿cómo estás, Rosario? Hola, muy buenos días. ¿Tienes miedo a las tormentas? Fobia, un terror horrible. No me puedo controlar muchas veces y me pasa lo que estaban comentando. Empiezo a sudar, a temblar y eso cuando hay tormenta. Me meto en un sitio muy oscuro donde en eso me tapono los oídos, los ojos, porque es que es horrible. Y esto lo tengo desde siempre, de toda la vida. Porque me dan hasta pánico los petardos, los cohetes y eso de la fiesta y eso. Yo me tengo que meter dentro de casa porque no puedo controlar el estado de nervios que me pongo. Entonces quería saber si hay alguna ayuda, algún tipo de terapia o cualquier cosa de estas que me puedan ayudar, claro. Mar, ¿podría superar nuestra amiga Rosario esa fobia a las tormentas? Date cuenta que Rosario la tiene súper enquistada. Dice que lo lleva toda la vida, el miedo a las tormentas, y que además no solo es eso, sino que está generalizado. Cualquier tipo de ruido, lo decía con los petardos, cualquier cosa, enseguida pues se le dispara esa ansiedad. ¿Se puede superar? La respuesta es sí. Claro, aquí no hay café para todos. No todas las técnicas valen para todo tipo de paciente. Lo recomendable para Rosario es que se ponga en manos de un profesional y ver, lo primero, la causa de esa fobia. Es decir, eso viene por algo, tiene un hito evolutivo, tiene un momento en el que bien por aprendizaje, muchas veces incluso en la infancia, o bien por alguna experiencia traumática, Rosario empieza a generar ese miedo que se va externalizando a otros elementos y al final se generaliza en todo, ¿no? En cualquier cambio, como una tormenta o un trueno. Pues nos quedamos con ese mensaje, Rosario. Muchas gracias, porque ese miedo lo puedes superar. ¿Podríamos practicar la técnica del neurofeedback con Rosario? Efectivamente. Como decía Mar, que necesitamos saber, ¿no?, cómo se ha formado esa fobia, de dónde viene, conocer un poco, y neurofeedback puede ser una de las técnicas que puede ayudar a reducir, por lo menos en primera instancia, esos síntomas, para que después se pueda pasar a otro tipo de técnicas de exposición, sea de un tipo, de otro, para realmente llegar a superarla del todo. Pues muchísimas gracias, Rosario. Ahora te toca a ti dar ese paso y ponerte en manos de profesionales para por fin disfrutar de las tormentas al lado de la ventana sin ningún problema. Gracias. Gracias. Un abrazo. Además, anda que no estamos teniendo tormentas ahora, como para que te den miedo. Madre mía. Bueno, quiero que también ustedes conozcan el testimonio de Alfonso de Bertodano, que ya lo mencionabas tú, Carlos Calatayud. Alfonso de Bertodano tiene una web que se llama Perdiendo el miedo a volar. Gracias a Alfonso tú has conseguido perder ese miedo a volar. Y está al otro lado del teléfono. Te voy a hacer una única pregunta, y es, toda la gente de Castilla-La Mancha que no se ha montado nunca en el avión, si hace este curso, ¿puede volar? ¿Alfonso? Alfonso, buenos días. Esperemos que no esté volando y se haya perdido la cobertura. Debe de estar volando y a lo mejor ha perdido la cobertura. También decíamos, ese miedo a volar, que quizás sea uno de los más extendidos, incluso aquí en esta región, probablemente provocado porque no hemos volado lo suficiente o no tenemos esa tradición de coger un avión como otra persona que iba en otra ciudad. Claro, no hay ese hábito. Entonces, todo lo desconocido da miedo, cualquier cosa. Entonces, muchas veces, desde pequeño, si tú estás acostumbrado a volar y has tenido que volar con tus padres y demás, pues esto no es una cosa que te llame la atención. ¿Por qué? Porque al final esas experiencias tempranas sí que van a marcar, ¿no?, el desarrollo de la persona. Entonces, muchas veces, o bien por ese desconocimiento, o bien por una experiencia traumática, o bien simplemente porque está simbolizando otros miedos mucho más racionales que está envolviendo esa fobia. A veces decimos lo que no hemos hecho nunca es lo que nos hace tener ese miedo. Ya recupera la cobertura nuestro amigo Alfonso. Buenos días, Alfonso. Ya has aterrizado, supongo, ya estás en tierra firme. Te vuelvo a hacer esta pregunta. Los castellano-manchegos, que yo sé que hay muchos que nos han llamado a este programa, que tienen miedo a volar, a coger un avión. Si hacen este curso, perdiendo el miedo a volar, ¿se puede superar ese miedo? ¿Sí o no? Por supuesto, claro que sí. ¿Qué porcentaje de éxito habéis tenido? Pues superior a un 98%. Pues fíjense ustedes, muchísimas gracias, no tenemos más tiempo, yo quería quedarme con esa respuesta tuya. Un 98% de las personas que tenían miedo a volar lo han superado. Quiero quedarnos con una frase de cada uno de los contertulios, una frase que resuma esta mesa. Maricruz.
Bueno, se puede superar conociendo de dónde viene y pudiendo, ¿no?, afrontarlo con las distintas técnicas que tenemos hoy en día. Carlos. Para mí lo más importante es que te plantees por qué lo quieres superar. O sea, si es por ti o es por otro motivo. Si es por ti, lo vas a ¿Ha conseguir. hecho la vida más fácil de superar esa fobia? Sí, claro, evidentemente. Mar. El miedo es adaptativo, es bueno, es lo que nos mantiene hoy aquí, gracias a esa supervivencia, pero para mí el peor de los miedos es el miedo a sufrir, el miedo al sufrimiento. Bueno, pues con esta pequeña mesa que hemos planteado, espero que ustedes por lo menos hayan superado un poquito más esos miedos. Ya saben, lo mejor es ponerse siempre en manos de profesionales. Muchísimas gracias a los tres, Maricruz, Carlos, Mar, un placer teneros en nuestro programa.